Ok, perfecto. Hola, sí. Buenos días a todos y a todas. Creo que son todas, de hecho. Teoría de detección de neutrinos es lo que vamos a platicar de hoy. Me siento muy honrado de estar con ustedes y pues nada, les quisiera compartir un poco el gusto, digamos, por estas partículas que son súper, pues digamos, son de los misterios que todavía tenemos en la física de partículas. Y ahorita el objetivo del día de hoy es como darles un panorama general de los neutrinos y ya en las otras dos sesiones tendremos un poco una discusión más larga de algo más práctico, ¿no? Digamos, de cómo calcular cosas. Pero entonces hoy esencialmente va a ser eh, una idea de motivación. En cualquier momento, por favor, interrúmpame. Entonces diga, no entendí, o yo había escuchado esto, no le creo, cualquier cosa, me corrigen o me preguntan y lo platicamos. Pero muy bien, entonces, pues muchas gracias. Pues empezamos, arrancamos, abróchense sus cinturones. Eh, una de las cosas que son muy importantes de comunicar, así como los sacerdotes, es que tenemos dos modelos estándares del universo. Uno que le llaman el modelo estándar cosmológico, en el cual tenemos una idea más o menos concreta de cómo surgió, evolucionó y cómo fue que llegó a la etapa en la cual estamos actualmente. Este modelo, aunque está fuertemente basado en la relatividad general, toma elementos de la física de partículas. Entonces el modelo estándar cosmológico no es solamente un modelo de gravitación, es un modelo térmico en el cual la evolución del universo se sigue a través de los procesos cuánticos de las partículas elementales. Entonces el modelo estándar cosmológico se nutre de los dos elementos. Uno es de la relatividad general, que sería uno de los bloques fundamentales de la física moderna, y el otro bloque fundamental pues, es la física de partículas. Y también tenemos un modelo estándar de las partículas elementales. Una de las cosas entonces que nos tiene que quedar muy claras del modelo estándar es que es muy simple. Eh, por supuesto, el cálculo a lo mejor no lo es tanto, pero la idea global es bastante simple. Entonces, sé que esto es la idea de lo que platicamos hoy es acerca de neutrinos, pero pues, vamos a tratar de ponerlos en un contexto general. Y entonces, déjenme presentarles el modelo estándar una vez más. Este es el modelo estándar. Consiste de un conjunto de partículas eh, fermiónicas. Entonces, recuerden, fermiones son aquellas partículas que tienen spin semientero y otro conjunto de partículas bosónicas y que por lo tanto tienen spin cero o entero. Eh, Esas partículas fermiónicas, las que tienen spin un medio, se clasifican en dos grupos, un grupo que se le conoce como los quarks y otro grupo que se le conoce como los leptones. Los dos nombres del quarks y leptones son nombres extraños. Quark viene de una palabra que no tiene ningún significado. La inventó Murray Gell-Mann por haber leído un pequeño pasaje en un libro de Mark Twain. Y entonces le gustó ese nombre para un conjunto de partículas. Y el nombre de leptón viene del griego leptón, que significa ligero. Entonces, los leptones son fermiones del modelo estándar que son partículas ligeras. Entonces, ya recuerden, ¿no? Quarks son como partículas más pesadas, leptones son partículas más ligeras y el nombre leptón trata de encerrar la idea de que es algo ligero. Eh, los quarks y los leptones se comunican entre sí a través de las interacciones fundamentales y hasta el momento conocemos cuatro interacciones fundamentales. Los nombres son bastante ilustrativos. Uno es, por supuesto, la fuerza de gravedad, la interacción gravitacional. La otra es la interacción fuerte. Ahorita vamos a platicar por qué se llama fuerte. Otro se conoce como la interacción débil. Y, por supuesto, la interacción con la que estamos más familiarizados en la vida cotidiana es la interacción electromagnética. Entonces, son cuatro interacciones.
Y el juego es el siguiente. El conjunto de partículas fermiónicas interactúa entre sí a través de estas interacciones fundamentales y la forma con la cual interactúan con esas partículas, esas interacciones fundamentales es aventándose, por así decirlo, bosones intermediarios. Entonces, un quark interactúa con otro quark electromagnéticamente, aventándose un fotón, o un quark interactúa con otro quark a través de la interacción fuerte, a través de un gluón, o un electrón interactúa con un muón a través de la interacción débil, aventándose bosones débiles, que se le conocen como W más o Z cero, y aquí no aparece una interacción fundamental que se le conoce como la gravitación, porque a las escalas de los aceleradores la gravitación no es relevante. Esperen 2 segunditos. Aquí va a estar, al lado del acta. Sí. Para traerlo para que la llenen. Perdón. Muy, entonces, ¿cómo se lo pueden imaginar? Les recuerdo, si tienen alguna pregunta, pues, me levantan la manita o me interrumpen, con confianza. Eh, entonces, ¿cómo se pueden imaginar entonces la interacción de las partículas elementales y estos bosones intermediarios? Entonces, un ejemplo es, imagínense que ustedes están en un globo eh, aerostático y se suben al globo aerostático y suben y van viajando por la ciudad. Y entonces, conforme van viajando por la ciudad, de repente pasan encima de un campo de fútbol o de una cancha de tenis. Entonces, imagínense que están en una cancha de tenis y ven una cancha de tenis y ven desde la altura del globo a dos personas jugando. Eh, no saben ustedes que están jugando porque están en el globo aerostático, entonces no alcanzan a escuchar nada. Y ven estas dos personas que se mueven de forma muy curiosa. Dicen, ¿por qué se están moviendo así? Y entonces toman sus binoculares y a través de sus binoculares dicen, mira, lo que pasa es que se están aventando una pelotita. Y dependiendo cómo se avientan esa pelotita es cómo se mueven. Eh, Regresando a nuestro modelo de las partículas elementales, la idea es esa. Los fermiones son los jugadores de tenis y las pelotitas son los bosones intermediarios. Entonces, dos jugadores, es decir, dos quarks o dos electrones, interactúan electromagnéticamente cuando se avientan un fotón. Pero también se mueven diferente o tienen una dinámica diferente cuando están jugando básquetbol, porque en realidad se están aventando otra partícula y están interactuando de otra forma, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de balón, es decir, el tipo de bosón intermediario, es el tipo de interacción que tienen. Pero para que puedan interactuar, pues tienen que tener su credencial y decir, bueno, yo puedo jugar electromagnetismo si tengo mi credencial electromagnética. Y la credencial electromagnética es la carga. Entonces llegamos a un concepto muy importante que es la carga. Estamos muy familiarizados con la carga eh, eléctrica, ¿no? Entonces cuando decimos, la carga eléctrica es la carga del electrón, por ejemplo, o la carga del protón. Pero en realidad la carga es un concepto mucho más general. Cualquier cantidad conservada es una carga. Entonces, en su curso de mecánica clásica, quizás alguna vez han escuchado el teorema de Noether, y el teorema de Noether nos dice que por cada simetría existen unas ciertas cantidades que se conservan. Esas cantidades que se conservan son las que en general vamos a llamar cargas. Y como son cantidades que se conservan, pues entonces nuestro conjunto de reglas que se pueden cumplir o nuestros juegos que se pueden cumplir son aquellos que cumplan con la conservación de las cargas. Y es un poquito en el ejemplo de la cancha de tenis, de los chicos que están jugando tenis, pues dicen, yo tengo mi credencial de carga eléctrica. Como tengo carga eléctrica, puedo jugar electromagnetismo y lo único que puedo hacer es aventarme fotones porque nada más tengo mi carga eléctrica. Pero resulta ser que a lo mejor también tienen su credencial de carga fuerte. Dicen, entonces también puedo jugar con gluones. No es necesario que ustedes tengan que jugar solamente una de las
cosas al mismo tiempo, o sea, pueden jugar varias cosas al mismo tiempo. Entonces, si tienen su credencial eléctrica y su credencial fuerte y su credencial débil, pueden jugar con las tres interacciones al mismo tiempo. Y ese es el caso, por ejemplo, de los quarks. Los quarks tienen todas las cargas. Los quarks tienen carga fuerte, los quarks tienen carga débil, los quarks tienen carga eléctrica y los quarks tienen masa. Entonces, como tienen esas cargas, pueden interactuar con fotones, gluones, W más, Z cero, entre ellos. ¿Y qué determina la dinámica? Pues la determinan sus ecuaciones de movimiento, y las ecuaciones de movimiento son las ecuaciones que se derivan de aquel lagrangiano que incluye todas esas cargas y todas esas interacciones. La forma de las interacciones está dada por cómo está escrito su lagrangiano. Y la conservación de las cargas les dice, estas cantidades se deben de conservar, y las únicas reglas de juego permitidas son aquellas que me conservan las cargas. Si no tengo carga, no puedo jugar con ese juego. Entonces, por ejemplo, entonces en el caso de los quarks, tienen todas las cargas de tal manera que los quarks interactúan fuerte, débilmente, electromagnéticamente y gravitacionalmente. En cambio, los leptones no tienen necesariamente todas esas cargas, y de hecho los leptones están clasificadas en dos grupos. Los leptones cargados, que tienen tres cargas. Tienen carga eléctrica, tienen carga débil y tienen carga de masa, tienen masa. Entonces interactúan a través de fotones, W más, Z cero, pero ellos no interactúan a través de los gluones porque los electrones, los mones y los taos no tienen carga fuerte. Entonces no pueden interactuar fuertemente entre ellos. Peor aún, o mejor aún, los neutrinos, que también son leptones, entonces son fermiones, los neutrinos no tienen carga eléctrica, solo tienen carga débil y masa. Entonces, como tienen carga débil y masa, solamente interactúan a través de las interacciones débiles y a través de la gravedad. Todo este esquemita, así platicado, está formalmente descrito en una teoría de campo con ciertos grupos de simetría. Entonces, recuerden un poco el día de hoy, es como vamos a platicar ligeramente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de presentarles el modelo estándar? Primero es que tengan una idea como caricaturesca de cómo nos imaginamos que interactúan las partículas. Y la segunda es dónde se encuentran los neutrinos o qué son los neutrinos. Entonces aquí les estamos presentando el neutrino. El neutrino es un fermión que no tiene ni carga fuerte ni carga eléctrica, solo tiene carga débil. Y por lo tanto los neutrinos solamente interactúan débilmente con el resto de la materia. ¿Pueden interactuar los neutrinos con los quarks? Sí, porque los quarks sí tienen carga débil. ¿Pueden interactuar los neutrinos con los electrones? Sí, porque tienen carga débil los electrones. ¿Pueden interactuar los neutrinos consigo mismo eléctricamente? No, porque no tienen carga eléctrica. Solamente interactúan a través de las interacciones débiles. Y entonces, pues así funciona un poco el esquema. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna alma caritativa? O también manita arriba si todo quedó claro. Muy bien. Pulgar, pulgar, pulgar. Vamos bien. Ok, ya están levantando pulgarcitos. Perfectísimo. Entonces, hasta aquí, esa fue la introducción de el neutrino. Entonces, en este momento ya, cuando vayan caminando por la calle y les pregunte su abuelita qué es un neutrino, es una partícula elemental eh, que forma parte de lo que podemos ver a través de algunas de las interacciones fundamentales, que no tiene carga eléctrica, no tiene carga fuerte, solo tiene carga débil. Y entonces solamente interactúa con el resto de la materia, aventándose como partículas fundamentales el bosón W más y el Z0. Ese es el neutrino.
Es muy interesante el neutrino porque como interactúa tan débil, es muy difícil detectar. Y bueno, ahorita vamos a platicar un poquito acerca de la historia del neutrino. Pero bueno, hasta este momento espero que ya digamos, ya sé que es un neutrino. Tengo el modelo estándar, existen distintas partículas. El neutrino es esa partícula fermiónica que no tiene carga eléctrica, no tiene carga fuerte, solamente tiene carga débil. Muy bien. Entonces vamos a platicar ahora sí un poco más acerca del neutrino y de sus características. Muy bien. Hasta antes del 2001, la radiografía del neutrino era que, como dijimos, es una partícula que no tiene carga eléctrica, entonces es eléctricamente neutra. Es un fermión, entonces recuerden, fermión significa spin un medio, no tiene masa. Entonces, antes del 2001, noten que, bueno, para los que somos más viejos, fue apenas, no estábamos seguros si la masa del neutrino era cero o era diferente de cero. Eh, Tiene helicidad negativa. En ese momento sabíamos que la helicidad era negativa porque la masa era cero. ¿Qué significa la helicidad? La helicidad es una propiedad derivada de las propiedades fundamentales del neutrino. Y la helicidad tiene que ver con la proyección del spin sobre el momento de la partícula. Eh, ahorita les platico un poco más acerca de la helicidad negativa y porque se los voy a explicar porque es importante después. Tiene momento magnético nulo, entonces no tiene momento magnético porque su masa era cero. Entonces, ¿qué quiere decir que no tenga momento magnético? Que no son imancitos. Recuerden que las partículas elementales son como pequeños imancitos, tienen momento magnético no nulo. De hecho, los imanes grandotes, con los que ustedes pegan en su refrigerador, la razón por la cual se pegan en el refrigerador es porque la suma colectiva coherente de los momentos magnéticos de las partículas elementales que la forman. Entonces, el origen del magnetismo de un imancito tiene que ver con las propiedades fundamentales de las partículas, y en este caso su momento magnético. Si la materia que existiera en el universo fueran puros neutrinos con momento magnético igual a cero, no existirían imanes. Existen imanes pues, porque el electrón y el protón sí tienen momento magnético, y entonces su suma de esos momentos magnéticos permite que el magnetismo se manifieste macroscópicamente. Además de que si existen cargas eléctricas, las cargas eléctricas pueden generar campos magnéticos. Entonces hay dos fuentes de momentos magnéticos macroscópicos. La suma colectiva de los momentos magnéticos de las partículas elementales y el campo magnético generado por las corrientes eléctricas. Pero bueno, entonces, hasta antes del 2001 pensábamos que el neutrino no tenía momento magnético y que su masa era nula. Y lo que sabíamos es que existen tres tipos de neutrinos. El nombre usual con el cual la gente de partículas se refiere a qué tipo de neutrino es, decimos que es un sabor del neutrino. Y esta idea del sabor en realidad es otra vez también ocurrencia de Gell-Mann. Entonces recuerden, entonces me voy a regresar. Recuerden que Murray Gell-Mann, que recibió el premio Nobel de Física por el modelo de quarks, inventó este nombre, el de quark, porque leyó un poema de Mark Twain y le pareció curiosa esta palabra. Eh, la clasificación de las partículas, es decir, cada una de estas etiquetitas que tiene, eh, Murray Gell-Mann dijo, cada una de estas características es un sabor. Entonces el sabor se refiere a qué tipo de quark estoy yo refiriéndome. Entonces hay un sabor U, hay un sabor B, hay un sabor S. En el caso de los neutrinos existen tres sabores porque existen tres tipos de neutrinos. El neutrino del electrón, el neutrino del muón y el neutrino del tau. ¿Por qué se le ocurrió el nombre de sabor? Porque cuando fue con su estudiante, eh, fueron a una tienda de helados, un Baskin Robbins, y en esa tienda de helados había muchos sabores. Y el estudiante eh, dijo, ay, existen tantos sabores de helado
como partículas estamos detectando en los colisionadores. Esto fue por ahí de 1954. Y Gell-Mann dijo, pues así les vamos a llamar, les vamos a decir sabor a cada tipo de partícula que esté por acá. Entonces, por eso le decimos sabores. Existen tres tipos de sabores de los neutrinos. También, por ejemplo, existen tres sabores distintos para los leptones cargados: sabor electrón, sabor muón y sabor tau. Existen seis sabores diferentes para los quarks: sabor U, sabor C, sabor top, sabor bottom, sabor strange, sabor down. Entonces, cuando hablan de sabores, se refieren a qué tipo de quark o qué tipo de electrón, de leptón cargado o qué tipo de neutrón, de neutrino estamos hablando. Entonces, aquí en nuestra radiografía del neutrino existen tres tipos de sabores. ¿Por qué? Porque existen tres neutrinos diferentes: el neutrino del electrón, el neutrino del muón y el neutrino del tau. Y eso era lo que pensábamos que era el neutrino hasta antes del 2001. Pero, ¿qué sucedió en el 2001? Eh, pues nada, se descubrió que el neutrino tiene masa, y ahorita les voy a platicar por qué. Entonces, ahora sí ya estamos listos para empezar. Ya debemos de tener una idea de, si les preguntan qué es el neutrino, ya debemos de saber qué es el neutrino, qué características tenía, y lo que vamos a platicar un poquito es qué características tiene actualmente el neutrino y por qué es una de las partículas que todavía no entendemos del todo bien. Muy bien. Entonces, primero vamos a platicar de antes del 2001, ¿no? Justamente cuando tenía estas características. Eh, ¿Cómo se descubrió el neutrino y por qué se propuso? Después hablaremos de cómo fue que descubrimos que el neutrino tiene masas, eh, y eso va a ser la solución al problema de lo que llamamos los neutrinos solares. Y después vamos a hablar un poquito acerca de por qué los neutrinos son interesantes. Perfecto. Entonces, empezamos, ¿no? Eh, Uno se podría preguntar, bueno, a ver, el neutrino es una partícula que solo interactúa débilmente y no pareciera que tiene gran relevancia en los fenómenos. ¿Por qué? ¿Por qué se tuvo que inventar el neutrino? Y eso nos remonta a la época de Curie. Como recordarán, Curie y su esposo Pierre, Marie y Pierre, hicieron estudios en el radio porque era un objeto muy raro. Se producía un fenómeno que ellos llamaron radioactividad. Y la radioactividad en aquel entonces consistía en que les regalan un objeto y ese objeto emitía energía. Y ellos clasificaban a las partículas en partículas alfa, beta y gamma. Gamma, esencialmente la radiación; beta, a un tipo de energía, digamos, de un proceso que tiene que ver con el decaimiento del neutrón; y las partículas alfa, eh, se refería a partículas positivas que emitía el radio cuando decaía. Entonces teníamos partículas alfa, beta y gamma. Eh, y toda la felicidad porque pensaban que el decaimiento beta, es decir, cuando se emitía esta radiación tipo beta, que era producido esencialmente por cargas negativas, porque se emitían electrones de un elemento radioactivo. Entonces, ¿en qué consiste la radioactividad? Les dan un elemento radioactivo y de repente este elemento radioactivo emite energía. ¿En qué forma emite esa energía? La emite en forma de luz, entonces eso era la radiación gamma. Lo emitía en forma de partículas cargadas eléctricamente negativas, y eso fue lo que llamaban partículas beta, entonces eran esencialmente electrones. Y también emitía partículas con carga positiva, carga eléctrica. Entonces estamos hablando de las cargas eléctricas. Y la carga positiva eran las partículas alfa. Entonces estábamos hablando de la época en la que apenas se estaba concibiendo la idea de cómo funcionaba el átomo. Entonces teníamos radiación gamma, beta y alfa. En el caso de la radiación beta, lo que medían era la energía de esta partícula cargada negativamente, es decir, del electrón. Entonces decían, lo que sucede, lo que debe estar sucediendo es que en el decaimiento de las partículas radioactivas, el neutrón, que es una partícula hecha de quarks, ahora lo sabemos que está hecha de quarks, pero en aquel momento no se sabía, el neutrón decae en un protón y un electrón. El protón es la partícula alfa y el electrón es la partícula beta.
Entonces, pues, eso es lo que debe estar sucediendo. Yo tengo un átomo y ese átomo decae y se forman protones y electrones que salen con mucha energía. Y esa es la radiación, los decaimientos radioactivos. Muy bien, entonces decían, pues eso debe ser porque el neutrón decae en un protón y en un electrón. Pero había un problema. Recuerden que lo que ellos medían entonces eran estas partículas cargadas negativamente a estos electrones y de hecho podían medir la energía con la que esos electrones salían. Entonces decían, pues vamos a ver cuál es la energía de esos electrones. Y decían, mira, a veces sale con 0.001 de energía, a veces sale con 0.18, a veces sale con 0.4, 0.6 megaelectronvolts de energía. Y dicen, a veces sale con una energía, a veces sale con otra. Y a esta cosa es lo que le conocen como el espectro beta, ¿no? Entonces, esta es como la distribución de partículas que salen con cierta energía. Como podrán ver, hay pocas partículas que salen con muy poca energía y hay muy pocas partículas que salen con muy alta energía y hay un punto máximo de energía en la cual estaban emitiendo. Decían, pues muy bien, entonces medimos esas partículas y este es el espectro. Pero por conservación de la energía, entonces si ustedes resuelven la conservación de la energía, porque recuerden que las cosas se tienen que conservar, la conservación de la energía nos dice que el protón tendría que salir con esta energía y el electrón tendría que salir con esta energía, donde M1 y M2 es la masa del protón y la masa del electrón, y M mayúscula es la masa del, del núcleo original completo, ¿no? Digamos. Entonces, el electrón tenía que salir con una energía, el protón tenía que salir con otra energía, que solamente depende de las masas de la partícula. Y las masas están fijas. Entonces, en realidad lo que uno tendría que haber esperado es que si yo medía la energía del electrón, tenía que haber salido un pico solamente, porque estoy midiendo esta energía E1, que solamente tiene un valor fijo. A lo mejor con un pequeño intervalo del error experimental, pero tendría que haber salido lo que matemáticamente diríamos es una delta de Dirac. Y no salía una delta Dirac, salía este espectro. Y dicen, bueno, eso es un problemota, pues, porque esta energía que estoy esperando que salga del protón y del electrón es por conservación de la energía. Entonces, una posibilidad es no se conserva la energía. Pero si no se conserva la energía, todo lo que estaba conocido de la física en aquella época se rompía, porque la conservación de la energía es uno de los pilares de la concepción de la naturaleza que tenemos actualmente. Entonces era un problemón, pareciera que no, pero es un problemón que tengamos un espectro continuo beta. ¿Cómo explicarlo? Y entonces para explicarlo, lo que hizo Pauli en 1930 fue proponer una solución desesperada. Eh, y entonces su solución él la quería presentar en un congreso, pero no pudo ir porque se fue de fiesta, pero esta es la carta que él envió, digamos, como explicando lo que él quería explicar en este congreso. Aquí está el original en alemán. Esta sería una traducción al inglés de esa carta. Y entonces él dice justamente la solución para el problema del espectro continuo beta. Y la solución él decía lo siguiente, decía, bueno, de hecho es muy chistosa la carta, ¿no? Porque él dice, queridos hombres y mujeres radioactivos, eh, en estas líneas quiero por favor que escuchen una posible explicación de, del problema del espectro continuo beta. Y dice, y a esa solución yo creo que es una solución desesperada. Él decía, esta es una solución desesperada, pero si quiero mantener la conservación de la energía, entonces lo que voy a hacer es, voy a proponer una partícula neutra extra que todavía no hemos medido. En 1930 todavía no se detectaba el neutrón físicamente, entonces él quería llamarlo neutrón, aunque después el neutrón se lo ganaron, el nombre del neutrón.
pero él quería llamarlo neutrón a esa partícula extra que estaba inventando, pero iba a ser una partícula, entonces este es el acta de nacimiento del neutrino, porque acá en lugar de neutrón llámenlo neutrino, este neutrino iba a tener spin un medio. Pues recuerden cuáles eran las características del neutrino que habíamos dicho muy al principio. Y estas características que están aquí, excepto por el tipo de sabor, son las características que Pauli le puso a esta partícula. Es una partícula que tiene spin un medio. Como tiene spin un medio, es un fermión y por lo tanto satisface el principio de exclusión. Por lo tanto, como tiene spin un medio, no es el fotón que tiene spin entero. Eh, Le gustaría que tuviera masa, pero no una masa muy grande. Y él en aquel momento suponía que era una masa del orden de 0.01 veces la masa del protón. Entonces, una masa muy pequeñita. Y esto resolvería el problema del espectro continuo. ¿Por qué lo resolvería? Pues entonces vamos a, vamos a ver por qué lo resolvería. Entonces, regresamos aquí a la cinemática. La razón por la cual salen estas soluciones es porque hay una conservación de la energía. Entonces aquí E, la energía del neutrón, tiene que ser la suma de la energía del protón más la suma de la energía del electrón. Y esa tiene que estar fija. Pero si ustedes agregan una partícula extra aquí, neutra, que la vamos a llamar neutrino, el neutrino se puede llevar, por ejemplo, toda la energía que se iba a llevar el electrón. Y entonces por eso pueden tener partículas, electrones que no tengan casi momento. O podrían llevarse nada, el neutrino, de energía, y entonces el electrón se llevaría toda esa energía, pero entonces podrían tener partículas con muy alta energía. O podría llevarse un medio de la energía del electrón y entonces pues, les daría este numerito de acá. Entonces, por eso, agregar una partícula extra resuelve el problema del espectro continuo. Y esa fue la solución de Pauli. Dijo, voy a inventar una partícula que se lleve el exceso o de energía o que no se lleve energía de tal manera que el electrón pueda tener distintos valores de la energía. Y con eso se va a resolver el problema. Eso fue en 1930 y entonces Pauli eh, dijo, creo que es una cosa terrible porque he postulado una partícula que no puede ser detectada. Entonces, resolvería el problema de la conservación de la energía, pero Pauli en aquel momento decía, no creo que puedan detectar una partícula neutra con una masa tan pequeña, eh, porque con trabajo podemos detectar pues, a las otras partículas que son masivas y demás. Entonces, era una solución, una posibilidad, eh, inventarse una partícula que iba a ser muy difícil de detectar. Por supuesto, si se detectase la partícula, pues entonces, pues eso resolvería en gran parte el problema. Y mucha gente dijo, ¿cómo podemos detectar esa partícula? A la cual se le empezó a llamar neutrino. Y la razón por la cual se le llamó neutrino es porque en 1932 Chadwick detectó efectivamente al neutrón, que es este compañero que está en el núcleo junto al protón, eh, y Fermi dijo, bueno, si no es el neutrón, es como un neutrón pero chiquito. Y entonces por eso el nombre de neutrino. Neutrino se refiere a que es una partícula neutra, ligera, neutrino. Eh, Y entonces mucha gente dijo, ok, vale, si Pauli lo propuso y eso realmente parece que puede explicar el espectro continuo del decaimiento beta, ¿cómo detectar esta partícula? Y algunos que se lo tomaban muy en serio fue Reines, que en los 40, cuando propuso esta idea, era estudiante de doctorado, y a él se le ocurrió, quizás necesitamos un lugar donde se produzcan muchos neutrinos. Y un lugar donde se producen muchos neutrinos es en una explosión atómica. Entonces recuerden que están en 1940, en los 40, 45, 44, se están haciendo las pruebas nucleares y entonces lo que proponía Reines era utilizar una bomba nuclear para ver si podíamos detectar el neutrino, porque se iban a producir muchísimos neutrinos, porque recuerden que una explosión nuclear es como si fuera una
pues nada, son como muchísimos decaimientos, ¿no? De partículas radioactivas al mismo tiempo. Entonces, pues, ahí se deben de producir muchísimos neutrinos. Aunque suene descabellada la idea, cuando Reines, por ejemplo, se la comentó a Fermi, Fermi comentó, pues no veo ninguna otra solución, puede ser que sí tenga que ser a través de una explosión atómica. Pero afortunadamente terminó la guerra y con el término de la guerra, pues entonces las explosiones nucleares se limitaron y se empezó a buscar una forma más útil de utilizar la radioactividad y como sabrán se propusieron los reactores nucleares para producir energía. Y entonces dijo Reines, no, pues, tal vez en lugar de utilizar una bomba atómica podemos utilizar un reactor nuclear para detectar al neutrino. Y entonces dijo, necesitamos poner un detector cerca de al detector de neutrinos cerca de un reactor que produce muchísimos neutrinos. Muy bien, hasta aquí vamos bien. ¿Alguna preguntita? Muy bien, ahí van levantando sus deditos. Vamos bien, muy bien. Entonces seguimos. Vamos a ver cómo podemos detectar el neutrino. O más bien, ¿cómo se le ocurrió a Reines detectar el neutrino? Entonces Reines dijo, muy bien, entonces sí, muchísimos, muchísimos neutrinos. Eh, ¿Y cómo voy a poderlo detectar? Entonces dijo, muy bien, yo lo que sospecho es que el neutrón decae en un protón, un electrón y un neutrino. Esa es la propuesta, ¿no? Que resuelve el problema del espectro continuo beta. Se producen neutrinos porque el neutrón decae. Pero también se puede dar el proceso inverso. Entonces, el neutrón decae en un protón, un electrón y un neutrino. Pero necesito que se conserven las cantidades. Y entonces aquí viene el ejercicio este de las conservación de las cargas. Entonces, el neutrón tiene carga eléctrica cero, decae en un protón que tiene carga eléctrica positiva, decae en un electrón que tiene carga eléctrica negativa, y el neutrino que no tiene carga eléctrica, entonces la carga eléctrica se conserva como debe ser. Ahí vamos bien. Pero en el caso de otras características, como el sabor, el tipo de partícula que es, hay que distinguirlas. Entonces, se inventaron otro tipo de cargas, y voy a poner entre comillas las cargas porque les llamamos números leptónicos o número bariónico, que se refiere en gran parte al sabor, al tipo de partícula del cual están tratando. Entonces, por ejemplo, una partícula como el electrón, le voy a poner que es tipo electrón y entonces le voy a poner número leptónico del electrón 1. Le voy a poner esa característica. Y si fuera un antielectrón, su número leptónico electrónico sería -1. Y de esa forma yo también tengo que tener una conservación de cargas. El número leptónico y el número bariónico y todos estos números se tienen que conservar. Entonces, por ejemplo, pues vamos a hacer nuestra clasificación. Los quarks, que son quarks, no tienen número leptónico. Su número leptónico tiene que ser cero. ¿Por qué? Pues porque son quarks. En cambio, los leptones sí tienen número leptónico. Entonces vamos a ponerle número leptónico del electrón 1 al electrón, el número leptónico del muón al muón le vamos a poner 1, el número leptónico del tau le vamos a poner 1, y entonces si tenemos que el electrón, el muón y el tau tienen números leptónicos, electrón 1, por ejemplo, entonces vamos a ver, por ejemplo, el caso del muón. Entonces déjenme, me regreso a mi tabla. Nos dejamos en nuestra tabla. Entonces, el electrón tiene el número leptónico del electrón 1, pero por lo tanto tendrá número leptónico del muón 0 y número leptónico del tau 0. Por el contrario, el muón tendrá número leptónico del electrón 0 y número leptónico del muón 1 y número leptónico del tau 0.
El antimuón va a tener número leptónico del muón -1 y todos los demás ceros. De tal manera que si yo tengo, por ejemplo, que un muón choca con un antimuón y se produce un fotón, noten que tengo conservación del número muónico, porque un muón tiene carga +1, el antimuón tiene carga -1 y la carga eléctrica entonces es cero como el fotón. Entonces, efectivamente, la reacción mu más, mu menos a un fotón se puede eléctricamente, pero también se tendría que poder por la conservación de los números leptónicos. Y también se cumple porque como tendría un muón que tiene número leptónico del muón 1, que choca con un antimuón que tiene número leptónico del muón -1, la suma de esos dos números leptónicos me da cero y se produce un fotón que tiene número leptónico cero, porque el fotón no es un leptón. Entonces se conservan los números leptónicos. Muy bien. ¿Qué pasa en el caso del neutrón? El neutrón decae a un protón, a un electrón y a un neutrino. ¿A qué neutrino? De hecho, es un neutrino del electrón. De hecho, es un antineutrino del electrón. Porque si no fuera antineutrino del electrón, no se me cancelarían los números leptónicos. Entonces, vamos a ver de nuevo. El neutrón, a ver si lo ponemos acá. El neutrón no tiene número leptónico. ¿Por qué no tiene número leptónico? Porque el neutrón está hecho de quarks. Y entonces los quarks no tienen número leptónico. Entonces, de este lado no tengo número leptónico. Este decae en un protón, pero el protón tampoco tiene número leptónico porque está hecho de quarks. Más un electrón que tiene número leptónico del electrón 1, porque es un electrón. Y recuerden que le estamos agregando acá un neutrino del electrón, pero si le pongo un neutrino del electrón, ese tendría número leptónico del electrón 1. Y del otro lado tengo que tener cero. Entonces la única forma para que se conserve el número leptónico tiene que ser un antineutrino del electrón. Entonces, en realidad, en el decaimiento del neutrón, efectivamente decae a un protón, un electrón y a un antineutrino del electrón. Entonces, decaen antineutrinos. Muy bien. Fantástico. Así regresamos a nuestro proceso de detección. Entonces, en las reacciones nucleares, en las cuales el neutrón decae a protón a electrones, se producen no neutrinos, sino antineutrinos. Y el antineutrino, entonces, hay un montón de antineutrinos que se producen cerca de un reactor nuclear. Entonces, viene el antineutrino muy contento y el detector de neutrinos consiste de un tanque de agua. Un tanque de agua que le ponen, pues, como sales, ¿no? Digamos, para que no sea nada más agüita. Pero bueno, entonces consiste de agua. El agua, como ustedes saben, consiste de hidrógeno y oxígeno. Entonces, el antineutrino puede chocar con un protón. ¿Con cuál protón? Con el del átomo de hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Entonces, el antineutrino puede chocar con un protón y se produce un decaimiento beta inverso. ¿Por qué es un decaimiento beta inverso? Entonces, recuerden, tienen el neutrón decae a protón. Pues, creo que puedo usar pluma, sí, creo que lo voy a poner acá. El neutrón decae a un protón más un electrón más un antineutrino. Y eso es lo que le conocemos como decaimiento beta. Entonces, cuando se producen unas reacciones nucleares, el neutrón produce protones, electrones y también antineutrinos. Pero se puede dar el proceso inverso. El proceso inverso es, tomo un antineutrino que choca con un protón. Ay, protón. Entonces, un antineutrino, déjame lo voy a poner acá, del electrón, choca con un protón. Y eso produce un neutrón. Pero vean que no se conservan los números, porque el protón tiene carga eléctrica positiva y de este lado nada más tengo un neutrón. Entonces
se tiene que producir algo que conserve la carga. Se produce un antielectrón, entonces un electrón con carga positiva, y fíjense, ahora sí la carga eléctrica del protón se conserva porque tengo un antielectrón. El número bariónico del protón es igual que el número bariónico del neutrón, entonces se conserva el número bariónico. Pero aquí tengo este, un número leptónico del electrón -1. Ah, pues está muy bien porque este es el antielectrón y el antielectrón tiene número leptónico del electrón -1 porque el electrón tiene número leptónico 1, su antipartícula tiene el -1. Esta reacción, que es un antineutrino con un protón que produce un neutrón más un positrón, se le conoce como decaimiento beta inverso. Ah, creo que habría otra forma más fácil de escribirlo, perdón. Entonces le vamos a poner beta inverso. Muy bien. Entonces, el esquema de la detección del experimento de Cowans y Rines consistía en, venga, viene un antineutrino, choca con un protón. El protón le pertenece a alguno de los átomos. Podría ser del hidrógeno, al del oxígeno. Choca con el protón. Se quedan pegados y entonces se produce un neutrón y un positrón. Es este proceso. El neutrón se va muy contento y el positrón, como es la antipartícula del electrón, se va a encontrar eventualmente con otro electrón. Y el antielectrón, cuando choca con un electrón, se aniquila en fotones. Entonces se producen fotones, pero los fotones los podemos ver, porque son fotones, es luz. Y por otra parte, el neutrón, que está viajando muy contento por todo el mar de partículas que están aquí en el tanque de agua, eventualmente se captura en uno de los núcleos. Pero la captura de los núcleos produce otra emisión de fotones. Entonces, la señal que uno está esperando para poder detectar el antineutrino es dos fotones. Un fotón producido por la aniquilación del positrón con el electrón y otro de la captura del neutrón por alguno de los átomos. Entonces, la detección la detección, un segundito. La detección del neutrino iba a consistir en poner detectores de luz, que son estos fotomultiplicadores, y esos fotomultiplicadores tenían que ver dos flashazos. Y entonces uno de los flashes, aquí están los dos flashazos, separados 5.5 microsegundos. Este proviene de la captura del neutrón por alguno de los átomos, y este otro fotón, aquí se ve, aunque no lo crean, acá hay otro piquito. Este otro piquito es de la aniquilación del positrón con los electrones. Esta fotografía es la señal de que un antineutrino chocó con un protón, produjo un neutrón y un positrón. Y a esto es a lo que le llamaron la detección del neutrino, la detección experimental del neutrino, razón por la cual le dieron el premio Nobel a Rines. Es muy bonito. Y así se detectó el neutrino en 1957. Y entonces Pauli pues, ya pudo dormir tranquilo porque dijo, pues al final sí detectaron la partícula. ¿Dónde hicieron este experimento? Lo hicieron en una mina en Utah, y este es un esquema de cómo esencialmente era un tinaco de agua con fotomultiplicadores eh, alrededor que medían estas señales de luz que se produjeron y las veían a través de un osciloscopio. Y ese osciloscopio dio esta señal de dos piquitos que nos daba justamente la detección del neutrino. Así se descubrió el neutrino. Entonces se propuso teóricamente, ese es uno de los grandes éxitos del neutrino, ¿no? Que es un ejemplo de una partícula que se propone teóricamente para resolver un problema teórico que es la conservación de la energía y años después, 30 años después, se detecta experimentalmente. Pues muy bonito. Muy bien.
Reines entonces dijo, ah, pues está súper padre, ¿no? Pues tengo un reactor nuclear que produce antineutrinos, detectamos estos neutrinos, pues debería haber alguna forma en la cual nosotros podamos eh, seguir comprobando eh, la existencia de los neutrinos. Y entonces Reines dijo, seguramente vamos a poder detectar la segunda fuente más grande de neutrinos que existe cerca de la Tierra, que es el Sol. Porque recuerden que el Sol es una bomba termonuclear, eh, es una bomba termonuclear que produce muchísimos neutrinos. Y más o menos cómo funciona el Sol está hecho de hidrógeno. El hidrógeno tiene sus núcleos, los núcleos son protones, los protones chocan entre sí. ¿Por qué chocan? Pues por la aceleración, por la velocidad con la cual se están moviendo los átomos de hidrógeno. ¿Y por qué se mueven? Por la gravedad. Entonces el motor termonuclear del Sol es la gravedad. Y la gravedad hace que los protones choquen entre sí. Cuando dos protones chocan entre sí, se pueden quedar pegados, formando un átomo sí, un deuterio. El deuterio, como sabrán, es inestable y entonces de repente decae y emite en el decaimiento un neutrino. De hecho, muchos neutrinos, porque hay muchísimas, o sea, imagínense, es el Sol, ¿no? Es una bomba termonuclear que produce miles de millones de neutrinos por segundo. De hecho, entonces el Sol produce cerca de 9.000 millones de neutrinos por segundo por centímetro cuadrado. Entonces, en este momento, a cada una de ustedes les está atravesando 1.000 millones de neutrinos por centímetro cuadrado. En un pedacito de su uña, en su uña, están atravesando en este momento 1.000 millones de neutrinos por centímetro por segundo. 1.000 millones de... En lo que voy diciendo esto ya han pasado cientos de miles de millones de neutrinos sin que les haya hecho ningún efecto. Y así siguen las cadenas, ¿no? De repente este átomo de deuterio produce un electrón, este electrón y este positrón chocan para producir fotones y los fotones son los que calientan el núcleo y esta a esta se le conoce como la cadena PP de reacciones nucleares dentro del Sol, que termina con la producción de un átomo de helio. Y se llama PP pues, porque inicia con la colisión de dos protones. Y entonces produce muchísimos neutrinos. Entonces Reines dijo, pues en lugar de utilizar nuestro detector para, para nuestro detector para medir antineutrinos de un reactor nuclear, pongámoslo para detectar neutrinos del Sol. Lo que necesitamos es calcular cuántos neutrinos produce el Sol. Y le dejaron esa tarea a John Bacall. Y Ray Davis dijo, yo voy a construir el detector, que es otra vez también un tinaco gigantesco de agua, para detectar a estos neutrinos producidos por el Sol. Eh, entonces aquí está John Bacall, este es jovencillo. En aquel momento era estudiante de doctorado y le dejaron de tarea, calcula cuántos neutrinos produce el Sol. Y él hizo un primer cálculo en aquella época y dijo, este es el flujo de neutrinos solares. Y ya con ese flujo de neutrinos solares se hizo una predicción de cuántos neutrinos tendría que estar observando este experimento, que se le conoce como el experimento Homestake en Utah. Eh, Me acabo de dar cuenta que ja, borré un conjunto de transparencias. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa de 3 minutitos para que descansen. Y mientras busco mi gráfica, esta donde está mi problema de los neutrinos solares. Pero hasta aquí, el objetivo, ya se detectó el neutrino. Espero que ya sepamos qué es un neutrino. Y nos vamos a enfrentar a un problema que es un problema experimental, que se resolvió con la teoría nuevamente, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer una pequeña pausa de 3 minutitos mientras actualizo mi transparencia. Mientras tanto, ¿alguna pregunta, duda, comentario?
¿Vamos Igual si bien? todo va bien, acuérdense de señalarlo con una reacción. Muy bien, esperamos 3 minutitos y mientras actualizo mi gráfica. Entonces, si quieren ir a tomar un café, ir al baño, entonces, y para la segunda parte del día de hoy. Mm, Bueno, muy bien. Entonces, si quieren, continuamos. Y si se pueden ir a comer después. Entonces, recuerden, ¿no? Ese fue el problema que se plantearon, que es un problema pues, bastante simple. Dices, no, a ver, ya detecté a los neutrinos, el Sol produce un montón de neutrinos, pues tendría que ser capaz de detectarlos. Hicieron el experimento y este fue el problema. Eh, entonces, aquí abajito, lo que están viendo es justamente el resultado de ese experimento que se le conoce como el experimento de Homestake. Este pedacito de aquí, la línea amarilla, junto con la verde y la incertidumbre, era lo que esperaban medir teóricamente. Y la línea azul es lo que midieron experimentalmente. Claramente, el experimento y la teoría no coinciden. Entonces dicen, "No, nos vamos a repasar ligeramente la teoría, entonces vamos a ver". Entonces recuerden que la plática, bueno, el curso este se llama Teoría y Detección de Neutrinos. Entonces vamos a empezar un poquito con esto, ¿no? Entonces, ¿cómo detectaron esos neutrinos? ¿Cómo hacen su predicción teórica de cuántos neutrinos tendría que haber? Y es súper fácil. Entonces, otra de las cosas que se tienen que llevar hoy, entonces el día de hoy se tienen que llevar como, ya sé que es un neutrino, pues más o menos cuáles son las características del neutrino. Y otra de las cosas que tienen que suceder es cómo combino la teoría con el experimento. Eh, y entonces, la teoría es súper simple. ¿Cómo calculo el número de neutrinos que debo detectar?
es un integral. Y es un integral que viene de una definición. La definición es la definición de sección eficaz. Entonces, la sección eficaz tiene que ver con cómo interactúa una partícula. Eh, y esencialmente la sección eficaz es el número de partículas, porque dividido entre el flujo. Entonces, la sección eficaz es cuántas partículas estoy detectando dependiendo del flujo de partículas que yo tengo. Y entonces, si yo despejo la sección eficaz, el que dijimos que era el número de partículas entre el flujo, pues la sección eficaz pasa multiplicando y me queda aquí el flujo multiplicando. Entonces, el número de partículas que yo espero detectar es la sección eficaz, que es cómo interactúan las partículas con mi detector, multiplicada por el flujo. E también multiplicada por el tiempo de exposición del detector y cuántos blancos tengo como detección. Entonces, la definición, esto lo vamos a ver con más detalle. Esto, recuerden que el día de hoy vamos a darnos una idea general de los neutrinos, de por qué son importantes y cosas por el estilo. Y en las otras dos sesiones vamos a ver más en detalle de dónde viene esta formulita, pero el mensaje de hoy es, si yo quiero calcular cuántas partículas, cuántos neutrinos quiero detectar, tengo que hacer una integral. Y en esa integral solamente tengo que multiplicar tres elementos. Características de cómo detecto la partícula, y eso me lo da la sección eficaz, y cómo calculo la sección eficaz, eso me lo dice la teoría del modelo estándar. Tengo que tener características de mi fuente, y mi fuente es esencialmente cuántos neutrinos y con qué energía los estoy emitiendo, y esos son los flujos, y las características del detector, es de qué tamaño es, cuánto tiempo de exposición tengo, y qué tan buena es mi resolución de detección. Entonces, estos tres bloques son los elementos esenciales para calcular cuántos eventos tengo. En general, no solamente es para el caso de neutrinos, en general, nuestra teoría, la teoría del modelo estándar, solamente nos dice o cómo calcular cómo calcular secciones eficaces o cómo calcular razones de decaimiento. Y ambas se conectan con la observación, es decir, con cuántos eventos voy a observar, haciendo un integral de este estilo en el cual tengo un flujo inicial, el método de detección y el tamaño del detector. Entonces son esencialmente los tres bloques de cómo predigo o voy a hacer predicciones de qué eventos tengo que observar. En el caso de los neutrinos solares, les decía, le encargaron a Bacal, calcula cuántos neutrinos se tienen que producir del Sol. Entonces, este pedacito rojo lo calculó Bacal desarrollando un modelo estándar del Sol. Y dijo, pues vamos a calcular cuántos neutrinos se producen como función de la energía. La sección eficaz es cómo interactúa ese neutrino que yo espero que se produjo en el Sol con mi detector. Y digo, bueno, ¿y cuál es el detector? En este caso eran átomos de cloro. Dijo, bueno, pues entonces necesito saber cómo el neutrino interactúa con el cloro. Y este pedacito de acá es de qué tamaño es el detector, cuánto tiempo de observación tengo y cuál es mi resolución del detector. Calcularon cuántos eventos estaban esperando del neutrino, dado el flujo de neutrinos solares. Este pedacito de acá esta es la predicción de John Bacall de cuántos neutrinos tendría que producir el Sol. Entonces, por ejemplo, fíjense que para neutrinos de muy baja energía son la mayor cantidad de neutrinos que tendrían que producir. Es justamente la cadena PP. Entonces, este PP se refiere a este dibujito de aquí, ¿no? Es decir, este conjunto de reacciones nucleares que se van dentro del Sol predice este flujo de neutrinos. Estas otras líneas, cada una de estas otras líneas corresponden a otras reacciones nucleares que se dan dentro del Sol. Por ejemplo, esta que dice PEP es protón, electrón, protón, es otro tipo de reacción que se da dentro del Sol. O esta del berilio es cuando un átomo, un protón choca con un berilio y se liberan neutrinos con esta energía. Entonces, cada una de estas son las contribuciones de las distintas reacciones que se dan dentro del Sol. Y esta era la predicción de flujos. Entonces, esta parte ya la tenías palomita para esta parte. La sección eficaz, pues se la da el modelo estándar, que era un modelo bastante exitoso.
Y estas cosas de aquí, pues dependían del detector. En este caso, detector de Homestake. Calcularon esta integral y les daba esta línea amarilla. Midieron experimentalmente y les dio solamente esta línea azul. Entonces, por supuesto, uno dice, ah, se equivocaron los experimentales, ¿no? ¿Cómo compruebas que los experimentales se equivocaron? Pues construyes otro detector. Y entonces hicieron otro detector y ¿qué creen? Misma noticia. Esta línea amarilla es la predicción teórica y la observación experimental son las líneas azules. No da la teoría con el experimento. Se volvieron a equivocar los experimentales. Pues hagamos otro experimento. Y misma historia. No se observaba una concordancia entre teoría y experimento. Todavía hicieron un intento más. No se da una correspondencia entre teoría y experimento. Entonces, claramente no era un efecto del experimento. No es que los experimentales se hubieran equivocado. Todos los experimentos reflejaban que no había una correspondencia entre la teoría y el experimento. Entonces, ya hicieron distintos experimentos, no era un problema el experimento. La culpa la tiene Bacal y su modelo de la predicción de los modelos solares. Y entonces le dijeron a Bacal, seguramente te equivocaste al calcular el flujo de neutrinos solares. Entonces, Bacal le dedicó 40 años de su vida a mejorar esos modelos teóricos. Entonces, Bacal, para el año del 2000, un poquito antes, en el 98, publicó este artículo donde viene esta predicción del flujo, y él esencialmente hizo cerca de 40,000 modelos diferentes del Sol, con pequeñas variaciones, modificaciones, lo corroboró con datos heliosismológicos, es decir, la gente que observa el Sol ha observado cómo vibra el Sol, y entonces esas oscilaciones, que son como sismos dentro del Sol, no se dan de forma arbitraria, ¿no? Tiene que ver con el modelo solar y entonces Bacal ajustó todas esas cosas y llegó a esta predicción y su conclusión fue, estos flujos están calculados hasta un 0,5% de precisión. Es decir, no se equivocó en el cálculo del flujo. La última posibilidad es, algo está mal con el modelo estándar de partículas. Y entonces, efectivamente, mucha gente empezó a trabajar en distintas características del modelo estándar. Una de esas posibilidades fue una propuesta muy vieja, hecha por Pontecorvo en los años 50, de 1950, en el cual él proponía que el neutrino podía cambiar su naturaleza mientras viajaba a través del espacio. ¿Cómo era esto posible? Esto es un fenómeno totalmente cuántico. Y pues, spoiler para la próxima clase, en la próxima clase vamos a calcular cómo un neutrino cambia de sabor usando mecánica cuántica. Entonces, ese es es un ejercicio muy bonito en el cual uno puede calcular la probabilidad de oscilación de los neutrinos. Se le llama probabilidad de oscilación porque esa fórmula de cómo cambia el neutrino mientras viaja por el espacio depende de un seno cuadrado y entonces oscila, y entonces pues le llamamos oscilación. Entonces le decimos la probabilidad de oscilación es una oscilación de sabor. Entonces ya recuerden, sabor significa que o es neutrino del electrón, o es neutrino del muón, o es neutrino del tau. Entonces, oscilación de sabor significa que puede cambiar de un sabor a otro. Entonces, esa fue la solución. Entonces, que los neutrinos podrían cambiar de sabor. ¿Por qué, por qué oscilan? ¿Por qué cambian de sabor? Porque la forma en que interactúan, es decir, el tipo de neutrino que interactúan, no es el mismo tipo que el neutrino en su base de masas. Es decir, lo vamos a platicar con más detalle cuando vamos a deducir esta fórmula de oscilación. Pero el neutrino del electrón es una combinación de estados donde esos estados son en realidad eigenestados del, de, del hamiltoniano en la base de masas. Es decir, recuerden que hay como distintas, lo vamos a comentar todo esto en la próxima reunión, pero hay eigenestados del hamiltoniano y los eigenestados del hamiltoniano no corresponden
unos con los eigenestados de sabor. Y entonces esa mezcla dada por esta matriz es la que me da la probabilidad de que un neutrino en el estado alfa cambie a un neutrino en el estado beta. Y esa probabilidad depende de la energía del neutrino y de la diferencia de masas del neutrino. Entonces, si la diferencia de masas del neutrino es cero, es decir, si la masa de los neutrinos es cero, no hay oscilación. Pero si la diferencia de masas de neutrinos es diferente de cero, existe oscilación. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, pues vamos a calcular esa probabilidad de oscilación y en nuestra formulita para el cálculo de los eventos, vamos a agregar un nuevo término que es la probabilidad de oscilación de que el neutrino cambie. Y ajustaron esa, esos valores, esos parámetros extras que aparecen por esa probabilidad, y el ajuste actual nos da en una pequeña regioncita que está dada por este pedacito de acá. Entonces noten que todo esto es una colección de los distintos experimentos que se fueron haciendo, porque recuerden que hicieron muchos experimentos. Y todos esos experimentos decían, mira, para poder explicar los datos necesitas que el ángulo de mezcla y delta m cuadrada sea esta región azul. Entonces, con esta región azul, si delta m cuadrada vale estos valores y teta vale estos valores, tú puedes encontrar una correspondencia entre estos valores experimentales y esta predicción teórica. Pero otros dijeron, no, ¿qué pasa con el cloro? No, pues con el cloro, para poder explicar el cloro necesitas que delta m cuadrada valga esta región y teta valga esta región. Oye, pero los dos experimentos tienen que ser compatibles. Tienes toda la razón. Entonces, la región que resuelve tanto a este experimento como a este experimento es donde se sobreponen estas dos regiones. Entonces, para poder explicar tanto a galio como a cloro, necesito que o delta m cuadrada esté en esta región, o en esta región, o en esta región que es donde se sobreponen la línea azul con la línea magenta. No, pero yo hice mi experimento que se llama Camland, y Camland me da solamente esta región. Pues entonces la solución para explicar todos esos tres experimentos es solamente esta región donde se sobreponen todos. No, pero yo hice un nuevo experimento que se llama SNO, y para poder explicar los datos solamente necesito o esta manchita o esta manchita. Pues entonces la región para poder explicar todos esos experimentos es solamente este valor de delta m cuadrada y de teta. Y entonces esta es la región, este pedacitito de acá, es la región que explica todos los experimentos con solamente un conjunto mínimo de parámetros, suponiendo que los neutrinos oscilan, es decir, cambian de sabor. Y esa fue la solución a los neutrinos solares. Pero noten que delta m cuadrada, a pesar de que es pequeñita, no es cero. Y si no es cero, quiere decir que los neutrinos tienen masa. Entonces, ahora sí, digamos en nuestra conclusión, miren, después de esos últimos experimentos, eh, tiene las mismas características que había propuesto Pauli. Entonces recuerden, eh, tiene que ser un fermión, tiene que ser de tres tipos, etcétera, etcétera. Pero ahora la masa no va a ser cero. Los neutrinos tienen masa y lo que es más, el estado de sabor, es decir, el neutrino y el electrón es una combinación lineal de los estados de masa, donde la diferencia de las masas de los distintos tipos de neutrinos que hay tiene que estar en esta región y las mezclas tienen que estar en esta región. Entonces, sabemos que los neutrinos tienen masa y que están mezclados. Pero otra consecuencia de que los neutrinos tengan masa es que, por lo tanto, el neutrino tiene un momento magnético. Y entonces el neutrino también se comporta como un pequeño imancito. Y esas son las características del neutrino a partir del 2014. Y entonces ahora sí, ya cuando nos preguntan el neutrino, pues el neutrino es una partícula eléctricamente neutra, es un fermión, es una partícula elemental. Vienen tres tipos diferentes, neutrino, electrón, del muon y del tau. Tiene un momento magnético súper pequeñito y no sabemos cuál es la masa del neutrino del electrón
o del neutrino del tau, o del neutrino del muón, lo que sabemos es la diferencia de los estados de masa entre el 1 y el 2 y el 1 y el 3. Eso es lo que sabemos. Entonces todavía hay preguntas que no podemos, o sea, todavía no podemos saber las características completas del neutrino. ¡Sas! Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Emocionados? Pero si es una partícula que interactúa tan débilmente, ¿por qué tendría que ser relevante? O sea, ¿por qué tendría que seguirme preocupando por cosas del neutrino? Muy bien. Entonces, recuerden, ¿no? Otra vez tenemos aquí nuestra, nuestras características, ¿no? Teníamos a los quarks, que interactúan con las cuatro fuerzas fundamentales. Tenemos a los leptones cargados, que interactúan con esas tres fuerzas fundamentales. Los neutrinos, que solamente interactúan con estas dos fuerzas, ¿no? La fuerza débil y la fuerza gravitacional. Precisamente porque interactúan de forma muy débil, solamente a través de la fuerza débil y la fuerza gravitacional, quizás por eso es tan difícil detectarlas. Pero es justamente en la debilidad en donde radica la, la necesidad o la importancia de los neutrinos. Por ejemplo, si yo quisiera ver el interior del Sol, lo podría hacer solo a través de los neutrinos, porque como los neutrinos interactúan tan débilmente, salen a la velocidad de la luz del centro del Sol. En cambio, el fotón, la luz que se produce dentro del Sol, debido a la interacción electromagnética del fotón con los electrones, los protones y toda la materia que se encuentra en el Sol, choca. Entonces, apenas quiere salir un fotón, choca con algún electrón o con algún protón y ya no puede salir. Y entonces, de hecho, los fotones tardan muchísimo tiempo en salir y cuando salen, salen con el espectro de un cuerpo negro. Pues ya no me da información del centro del Sol. En cambio, los neutrinos sí me pueden dar información del centro del Sol porque salen de forma instantánea. De hecho, esto que están viendo es una imagen del Sol vista en neutrinos, detectada por Super Kamiokande, que es uno de los detectores que se colocó en la mina de Kamioka en Japón. Eh, y bueno, como bien dijo Dalton, descubrir no radica en ver cosas nuevas, sino con ojos nuevos. Y entonces, si los neutrinos son partículas con las cuales podemos ver el universo a través de nuevos ojos, pues entonces podemos observar el universo en un nuevo canal de detección, que son los neutrinos, que no teníamos antes. Y de hecho esa fue la razón por la cual le dieron el premio Nobel a McDonald, Kajita y Kobayashi, porque ellos abrieron un nuevo canal de detección, una nueva forma de observar el universo, que es a través de los neutrinos. Muy bien. Entonces, ahí vamos con los neutrinos. Otra cosa sorprendente de los neutrinos es que en realidad estamos viviendo en un universo lleno de neutrinos. Eh, no solamente lleno de neutrinos, sino que además de todas las energías posibles. Entonces, esta gráfica lo que muestra es el flujo de neutrinos que están detectando aquí, o sea, que se detectaría aquí en la Tierra, con función de la energía. Entonces, quiero que noten que la, el gran intervalo de energía en los cuales hay neutrinos. Hay neutrinos desde 10 a la menos 6 electronvolts, 1000 electronvolts, hasta neutrinos del orden de 10 a la 18 electronvolts. Claro, lo que pasa es que el flujo va disminuyendo, ¿no? Entonces, habrá un gran flujo de neutrinos de muy baja energía, pero como son de muy baja energía, son muy difíciles de detectar. Acá está, por ejemplo, en línea amarilla, el flujo de neutrinos solares. Entonces, recuerden, esta misma gráfica que está aquí, que son el flujo de neutrinos solares, es la que está aquí. Estos son los neutrinos solares. Estos son los que ya detectamos, ¿no? Con los cuales pudimos saber que el neutrino tiene masa. Pero también hay neutrinos que se producen por supernovas, neutrinas que se producen por el choque de rayos cósmicos con la atmósfera,
neutrinos que se producen en el centro de las galaxias, es decir, en los núcleos activos de las galaxias, y neutrinos que se producen por la interacción de los neutrinos, perdón, de los rayos cósmicos con la radiación de fondo de los fotones del Big Bang. Entonces, estos se producen acá. Entonces, cuando un rayo cósmico choca con un fotón del CMB, del Cosmic Microwave Background, del fondo de radiación cósmica, se producen neutrinos que se le conocen como neutrinos GZK. Y entonces hay neutrinos desde microelectronvolts hasta exaelectronvolts. Recientemente, IceCube, que es un detector que se encuentra en el Polo Sur, detectó neutrinos con energías de 10 a la 15 electronvolts. 10 a la 15 electronvolts. Entonces recuerden que el LHC funciona con energías del orden de teraelectronvolts. Entonces IceCube está detectando partículas con 1000 veces la energía del LHC. Entonces imagínense el LHC, háganlo 1000 veces más grande con los costos que eso implicaría, y esas son partículas que se están detectando a través de los neutrinos. Muy bien. Entonces hay neutrinos en prácticamente todas las energías que ustedes se pueden imaginar. Estos neutrinos que están aquí, que dicen neutrinos cosmológicos, son los neutrinos que se produjeron cuando se formaron los primeros núcleos atómicos, los primeros nucleones, es decir, los primeros neutrones y protones. Entonces recuerden que el universo, entonces me voy a regresar. Recuerden que el universo inició en el Big Bang, después del Big Bang se formaron las primeras estrellas, pero desde que se formó el Big Bang hasta que se formaron las primeras estrellas, pasaron cerca de 400 millones de años. Después del Big Bang, unos 2, 3 minutos después del Big Bang, la temperatura del universo era tal que en ese mar de gluones, plasmas, quarks y todas esas cosas, se enfrió el universo lo suficiente como para que se empezaran a condensar los gluones y los quarks en núcleos, en nucleones, en neutrones y protones. En ese proceso, en ese momento en el cual se formaron los neutrones y protones, se liberaron neutrinos. A eso se le conoce como la Big Bang nucleosíntesis. Y esa nucleosíntesis, porque se formaron los nucleones, se produjeron muchísimos neutrinos. Esos neutrinos que se produjeron 1 o 2 minutos después del Big Bang, son los que están predichos que estén aquí. Esos neutrinos no se han detectado. Y si se detectan, nos darían información acerca del universo 3 minutos después del Big Bang. Si se quieren ganar el premio Nobel, y ojalá y lo logren, eh, sería una forma de ganarse el premio Nobel es detectando estos neutrinos que estén aquí, que no se han detectado y que nos pueden dar información de inicios del universo. Pero bueno, no se han detectado, hay propuestas de cómo detectarlos, pero bueno, a ver si nos da tiempo a hablar después de esas propuestas. Estos son los neutrinos que sí se han detectado, estos son los neutrinos solares. Estos neutrinos que están aquí son los neutrinos producidos por las supernovas. Y entonces déjenme platicar un poquito acerca de las supernovas. Resulta ser que las supernovas son las etapas finales del universo, de las etapas finales de vida de una estrella. Sobre todo si es una estrella muy masiva. Para aquellos que nacieron antes de 1987, que no son muchos de los que están aquí, eh, nosotros nacimos con una estrella de más. Esta estrella se llamaba Sanduleak y es este puntito que estaba acá. Pero resulta ser que en febrero de 1987, esta fue una foto antes del 11 de febrero de 1987, y esta fue después del 11 de febrero de 1987, esta estrella explotó.
y se produjo un destello de luz que era mucho más luminosa que la propia galaxia. Tan luminosa que se veía a simple vista en el día en el hemisferio sur. Esta estrella se encuentra en Andrómeda. Pues recuerden que Andrómeda es la galaxia vecina que está aquí abajo, bueno, que se ve en el hemisferio sur. A simple vista no se ve la galaxia, pero cuando explotó, durante algunos días, se podía ver ese destello de luz. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, Se produjo lo que se le conoce como una supernova. Esta emisión de luz resulta ser que no solamente se vio la luz, sino que algunos detectores de neutrinos también lo observaron. Entonces recuerden que ya estamos en 1987, ya se habían construido estos detectores de neutrinos, ya se había descubierto el neutrino se descubrió en 1957, entonces ya tenían bastante experiencia y había varios detectores que observaron eventos de neutrinos. Y esos neutrinos vienen justamente también de una supernova. ¿Cómo se da una supernova? La supernova se produce por la muerte de una estrella. Entonces, imagínense una estrella 8 veces la masa del Sol. Entonces, imagínense al Sol 8 veces. Entonces, un solezote, ¿no? Mínimo o más grande todavía. Como es muy grande, la gravedad puede ser muy grande. Y como su gravedad es muy grande, pues entonces la aceleración de las partículas que están dentro de la estrella puede ser muy grande. Entonces, los choques son más energéticos. Eso quiere decir que si tenía un protón que choca con un protón, se produce el helio, pero el helio puedo acelerarlo hasta que pueda chocar con otro átomo de helio y formar un átomo que tenga 4 protones, ¿no? Y luego eso lo puedo hacer que choque con otro átomo de 4 protones y me va a formar uno de 8. Y ese de 8 lo puedo hacer que choque con otro átomo de ocho protones y me queda un átomo de 16. Tengo la energía suficiente como para acelerar núcleos tan pesados a velocidades lo suficientemente grandes como para que se den fusiones nucleares. Y entonces, esas son las distintas etapas de la estrella. Pero resulta ser que en algún momento se llega al hierro. Y el hierro es bueno. Es bueno en el sentido de que el hierro es demasiado estable. Entonces, si ustedes chocan dos átomos de hierro, en lugar de que formen fusión, no, a ellos les gusta quedarse pegados. Y ahí se quedan. Entonces, cuando llegan al hierro, se acaba la fusión nuclear. Entonces se apaga el motor termonuclear de la estrella. Entonces, lo que sostiene a la estrella gravitacionalmente eran todas las reacciones nucleares, pero cuando llegan al hierro, se apaga. Entonces apagan la estrella y ¿qué pasa? Pues entonces toda la materia empieza a caer hacia el centro. Y aquí está, ¿no? Entonces toda la materia empieza a caer en caída libre. Pero ustedes saben que cuando las cosas empiezan a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, pues entonces se empiezan a pelotonar, ¿no? Empiezan a aumentar la densidad. Entonces, ¿qué sucede? Que la gravedad quiere concentrar todo en un solo punto. Entonces, imagínense que de repente tienen a un protón y la gravedad le dice al electrón, a un electrón que ande por ahí, no, tu protón y tu electrón te vas a pegar. ¿Por qué? Pues porque pues, yo soy la gravedad y quiero que ustedes tienen la fuerza suficiente como para que se aplasten. Entonces, el protón y el electrón se pegan y se produce un neutrón y un neutrino. Y el neutrino tiene la ventaja de que no interactúa con el resto de la materia y entonces se puede llevar la energía. Entonces la caída de materia puede continuar porque se liberan todos esos neutrinos. Entonces, después de que está cayendo la materia, viene esta emisión de neutrinos que sigue haciendo que la estrella colapse. Y sigue colapsando mientras sigue emitiendo neutrinos hasta que todo colapsa en el centro de la estrella. Y entonces en el centro de la estrella se aplasta toda la materia, formando una estrella de neutrones o un hoyo negro, y en el momento en que ya choca toda la materia en el centro de la estrella, rebota. Y ese rebote es el que produce la luz que vemos como una supernova. Entonces, por eso se detectaron los neutrinos,
pero los neutrinos se detectaron minutos antes de que se observara en el visible, porque era lo que esperábamos, ¿no? Que la materia estuviera cayendo, liberando neutrinos, hasta que chocara en el centro, y en ese momento de choque, ¡fum! Se forman este flashazo de luz que se puede observar en el visible. Eso quiere decir que las estrellas se forman supernovas gracias a la liberación de neutrinos. Si no hubiera un canal de decaimiento en neutrinos, la estrella no colapsaría, se detendría el colapso antes de que se pudieran formar hoyos negros o estrellas de neutrones. Entonces resulta ser que después de que explota la supernova, en el interior queda pues toda la materia concentrada, ¿no? En estas estrellas de neutrones, que tienen una densidad altísima, eh, tan alta pues que la gravedad es tan cercana a la de un hoyo negro. Las estrellas de neutrones son quizás el objeto más macroscópico en la cual todos los fenómenos y las interacciones juegan un papel relevante. Pues yo sé que la gente del LHC dice, no, miren, nosotros aquí estamos probando la materia en las condiciones extremas, pero ahí la gravedad no es relevante. En cambio, en una estrella de neutrones, la gravedad es relevante. Entonces, una estrella de neutrones es un laboratorio donde las cuatro interacciones son relevantes. La gravitacional, la fuerte, la débil y la electromagnética. Muy bien, pero bueno, ahorita continuamos con las estrellas de neutrones. Se forman las supernovas liberan muchísima energía. Entonces, de hecho, a principios del siglo XVIII se formó una supernova. Esa supernova se le conoce como la supernova de Tycho Brahe. Tycho Brahe fue el que tomó los datos que después utilizó Copérnico para descubrir que las galaxias eran elípticas. Pero muchos años después, con estos nuevos satélites que observan el universo en rayos X, le echaron un vistazo donde tendría que estar esa supernova y observaron esta manchota. Esto es recuerden que chocó, ¿no? Digamos, toda la materia cayó en el centro y rebota. Este es el rebote. Esta es toda esa materia expulsada que salió del rebote. Y cuando le hacen un zoom, se ve un puntito y ese puntito es justamente una estrella de neutrones. Esta es una ilustración, pero este puntito de acá sí es un dato, ¿eh? Se puede observar a la estrella de neutrones. Lo que es más, pueden ver, pueden calcular la temperatura de la estrella de neutrones y pueden ver cómo la temperatura de la estrella de neutrones va cayendo con función del tiempo. Entonces, ¿cómo va cambiando la temperatura de la estrella de neutrones? Chancas, ¿se me está acabando la pila? Un segundito. Aquí. Muy bien. Resulta ser que, eh, como les decía, las supernovas existen en gran parte porque existen los neutrinos. Y si no fuera por las supernovas, recuerden que llegamos al hierro. Todos los demás compuestos químicos, muchos de estos, de los átomos que se forman en las supernovas. Entonces, miren, aquí en línea, en color azul, cuáles son los elementos químicos que se producen en las supernovas. En la parte amarilla, las estrellas grandes, ¿no? Y recuerden que la combustión y las reacciones termonucleares que se dan en las estrellas son procesos de reacciones de decaimiento radioactivos o de reacciones termonucleares, en las cuales los neutrinos juegan un papel importante. Lo único que estoy diciendo es,
Todos estos elementos químicos se producen porque existen los neutrinos. Entonces no habría carbono si no fuera por los neutrinos. Eh, entonces la vida no existiría si no fuera por esos elementos químicos que se producen en el corazón de las estrellas, o en las explosiones de supernovas. Entonces, existimos en gran parte porque existe esta partícula, que es el neutrino, que interactúa tan débilmente. Si no existía esta partícula que interactúa tan débilmente, pues nada, tendríamos un universo más o menos aburrido hecho de puro hidrógeno. Eh, y bueno, pues nada, esa es una de las cosas. Pero recuerden, entonces, esos son los neutrinos que se producen aquí, en las supernovas. Eh, Están estos otros de aquí que se producen por reacciones, eh, por eventos muy violentos en el centro de las galaxias. Eh, a eso se les conoce como núcleos activos de las galaxias. El núcleo activo de la galaxia, eh, esencialmente el motor que produce esas reacciones nucleares y demás, es un hoyo negro supermasivo. Entonces ahora sabemos que los hoyos negros existen, no solamente existen, sino que además la mayoría de las galaxias en su centro tienen hoyos negros supermasivos, como por ejemplo en el caso de nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un hoyo negro supermasivo que tiene una masa de 4.2 por 10 a la 6, o sea, 4 millones de masas solares. Entonces agarran el Sol, juntan 4 millones y aplástenlos para formar un hoyo negro. El campo gravitacional del hoyo negro es tan grande que entonces produce discos de acreción de materia que está cayendo a velocidades relativistas en el centro de la galaxia, y esos choques de esos gases, de esas moléculas que están cayendo en el hoyo negro, liberan no solamente neutrinos, sino también luz que se puede ver. Entonces aquí esta es una fotografía en el visible, bueno, son colores falsos, pero emiten del centro de la galaxia chorros de partículas cargadas, y noten que esos chorros son más grandes que la galaxia misma. Entonces, los aceleradores de partículas más grandes del universo son hoyos negros supermasivos que aceleran partículas con tanta energía que los flujos salen de la propia galaxia, y son tan extensos como la galaxia misma. Pues resulta ser que muchos de esos neutrinos son en principio detectables y se han detectado recientemente. ¿En dónde se han detectado? Bueno, pues necesitamos detectores muy grandotes, como por ejemplo Pierre Auger, que detecta rayos cósmicos, pero también necesitamos detectores de neutrinos, y el detector más grande de neutrinos de ultra alta energía se le conoce como IceCube. Y IceCube es esencialmente como el primer detector que inventó Raynes para detectar el neutrino. Recuerden que esto era agua. Entonces dijeron, ah, pues necesitamos agua, pero necesitamos mucho volumen. Y entonces dijeron, pues, ¿dónde hay mucha agua transparente, eh, que no esté contaminada, etcétera, etcétera? Y dijeron, ah, pues en el polo sur. Y se fueron entonces al polo sur y esencialmente hicieron un cubo que tiene 1 kilómetro de lado, es un cubo de 1 kilómetro cúbico. Hicieron ahí pequeños hoyos, y en esos hoyos metieron una cadena, y en esa cadena metieron fotomultiplicadores, que son esencialmente detectores de luz, y el mecanismo de detección es el mismo. Esperamos que llegue un neutrino, el neutrino produzca, interactúe con el medio y produzca luz, los fotomultiplicadores lo detecten. Resulta ser que este IceCube ha hecho ya algunas observaciones, y, y bueno, pues es algo que está funcionando actualmente y del que vamos a platicar en la última clase, de estos neutrinos ultraenergéticos que nos pueden decir acerca del universo. Pero bueno, eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. Eh, Permítame concluir nada más.
Primero espero haberlos convencido, bueno, no convencido, espero que se lleven la idea, ¿no? De que los neutrinos son partículas elementales, que solamente interactúan débilmente y que gracias a que solamente interactúan débilmente, eh, permiten darnos información de lugares que son inaccesibles a través de la luz, como por ejemplo el centro del Sol o el centro de las estrellas, pero también nos pueden dar información de lugares muy lejanos, porque como son partículas que no interactúan con el medio prácticamente, entonces nosotros podemos ver a las galaxias casi de manera, el neutrino que se produjo en una galaxia, prácticamente su trayectoria no se deforma hasta que llega a la Tierra porque no interactúa con el medio. Entonces nos puede dar información de los lugares, de los confines del universo, no solamente en distancia, sino también en tiempo, porque recuerden que los neutrinos que se produjeron al principio del universo, estos que están aquí, en este momento están conviviendo con nosotros. Entonces, en este momento, junto a ustedes, o están rodeadas por cerca de 400 neutrinos que se produjeron 3 minutos después del Big Bang. Por lo tanto, pues, los neutrinos son una herramienta muy útil para conocer el universo en prácticamente todas las escalas, no solamente espaciales, sino también energéticas. Y algo que siempre puede sonar como fascinante, pues es que la vida existe por esta colección de fenómenos que no estaban correlacionados, como el hecho de que partículas débilmente interactuantes permiten que se produzcan reacciones nucleares que dan la formación de elementos químicos que son los que actualmente nos forman. Y bueno, pues eso era un poco lo que les quería platicar el día de hoy. No sé si quieran preguntar algo, si tienen alguna duda o comentario. Ya se durmieron. No, muy bien, muchas gracias, Juan. Bueno, muy bien. Eh, sí, creo que estamos con una foto, ¿no, Melina? Sí, por favor, si se puede. Sí, entonces lo que tengo que hacer es poner. Nada, no tengo que hacer nada, ¿verdad? No, No, lo poner en tomamos galería. aquí. A ver, creo que se ve mucho el rayo del sol. Estoy a contraluz. No, está bien. Ah, no, ya te ves bien. Ya me veo. Ya, Es que estoy llegando a casa. eso. ¿Cómo están todos? Bien. Oye, Juan, no te presentamos, pero la siguiente sesión, ya leemos un poquito más de tu semblanza, de todos tus logros y etcétera. Ok, Ana Lucía, no te apures. Tenemos ya la foto. ¿Tú lo puedes sacar, Aide? Sí, entonces, ya que estemos listos, ¿quién falta? A ver, Todos digan neutrino. a ver, ¿listos? Déjenme que- ¿Listas? Ahí va, a ver, peínense. Ah, dale, bueno, voy a tomar la foto entonces ya. Adelante. A ver, permítanme una más y una más. Muy bien, perfecto. Ok, muchísimas Sí, gracias. muchas gracias. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Fascinante, Juan. Qué bueno. Fascinante, Juan. Muchas gracias. Y a la próxima semana va a ser con la tableta porque vamos a calcular la probabilidad de oscilación. Muy bien. Pero bueno, muy bien. Pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Muchas gracias a todas, a los invitados también. Y no se olviden que tenemos varios cursos. Todavía ustedes se ven más seguido. Gracias, Melina. Padrísimo. Saludos a Argelia por allá también. Sí, de hecho, esta es su computadora, por eso tiene su nombre. No sé cómo cambiarlo. Sí, exacto. Dice muchas gracias, doctor. ¿Ya viste los mensajes? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Ok. Excelente. No, Pues cuídense mucho. bueno, pues nada, descansen, nos vemos. Nos vemos, Hasta luego. gracias. Adiós.